Estamos entonces aquí en este evento alojado por la Universidad de California de Santa Bárbara, André Correa de Sá y yo, Jorge Uribe, de la Universidad de AFIT. Coeditamos este número 42 de la revista Coherencia, dedicado a literaturas. eh, Ahora se me perdió el artículo. Literaturas, lenguajes y territorios en Iberoamérica a 530 años del Tratado de Tordesillas. Están aquí con nosotros Juan Esteban Villegas de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Marcelo Lotufo de la Universidad de Sao Paulo, Renan Nuremberger, no estoy seguro si pronuncio correctamente Renan, pero eh, Renan también de la Universidad de Sao Paulo. Recientemente, entiendo también, son profesores recientemente vinculados a la Universidad de Sao Paulo. Y Alexandro Menes, que terminó su formación doctoral, entiendo que entregó ya su tesis doctoral y está graduado de la Universidad de Brown en Providence. Este número surgió de conversaciones que André y yo hemos estado teniendo ya desde hace algunos años. También tiene que ver con mi experiencia personal de haber regresado a Colombia después de 10 años entre Portugal y Brasil y los llamados de atención a la posibilidad de encontrar los espacios y enfrentar el desconocimiento que a veces marca esa frontera lingüística. Uno de los primeros momentos de ese desconocimiento se dio pero que es un desconocimiento que no siempre se da en términos negativos, incluso a veces se presenta como una oportunidad. Hace un par de años, bueno, ya van 3 años, edité en colaboración con Adriana García una traducción de El Don Casmurro de Machado de Asís, hecha aquí en Medellín, publicada por la editorial Eafit. Y pues una de las grandes sorpresas fue que Machado fuera una sorpresa para tantos lectores. Y eso me hizo pensar de alguna forma que esta figura de el muro de Tordesillas, como lo menciona Jorge Schwartz en algunos de sus estudios, incluso cuando quiere ser abandonada, como el mismo Schwartz propondría en estudios posteriores, tiene algún tipo de pervivencia en la manera como nos relacionamos y cómo se construyen los estudios en esto que llamamos América Latina, que, como también podremos hablar, pues no tiene sentido necesariamente pensarla en términos dicotómicos, puede ser mucho más compleja, pero la imagen de esta separación pervive de alguna forma en la relación, sobre todo de los lectores con la literatura, permitiendo cosas muy fantásticas como que para alguien sea una sorpresa leer a Machado de Asís en 2025 y pues nos podemos alegrar de que eso así sea, sobre todo cuando les gusta, pero no deja de ser muy sorprendente. Entonces, el origen de este número tenía que ver con esas relaciones. Ya más adelante hablaré un poco más del artículo con el cual yo contribuí al número y que viene de una intuición un poco a contramano de esto que acabo de decir, porque mi percepción es que hubo un momento histórico, sobre todo a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, en donde esa separación fue mucho menos clara y mucho menos marcada y había una mayor fluidez, una mayor porosidad en eso que tal vez más recientemente se configuró como frontera o como una limitación más marcada. Entonces, esas fueron como las intuiciones iniciales con las cuales André y yo pensamos en proponer este número y vamos a aprovechar que tenemos este buen panel aquí constituido para conversar al respecto. Eh, Dejo la nota, el profesor Rodrigo Joglar no se pudo conectar, pero nos mandó un video que vamos a proyectar al final de una primera ronda de conversaciones. Es un video que además también sirve como homenaje al, pues, el reciente fallecimiento del profesor Pablo Quiminato,
quien, bueno, falleció precisamente ya cuando el artículo estaba en la última instancia de revisión para la publicación. Entonces, de ahí también que este número tenga un elemento de in memoriam del profesor Pablo Chiuminato. Entonces, André, te doy la palabra. Ah, pues me alegra muchísimo que estén aquí hoy, y quiero empezar con un saludo muy especial. Como dijo Jorge, la idea de este número era abrir una conversación amplia sobre Tordesillas, una conversación capaz de cruzar fronteras disciplinarias, pensar en sus separaciones, su historia, sus legados, continuidades en los espacios y culturas que llamamos de latinoamericanos en los brasileños. La verdad es que viene la variedad de voces, de trabajos reunidos en este número. Creo que lo logramos. Y quiero, muchas gracias por sumarse a ese proyecto, por aportar sus perspectivas y ampliar esa conversación. Gracias, bienvenidos. Bueno, gracias, André. Vamos entonces solo a mencionar los artículos, incluso pues las personas que no nos acompañan, pero para dar así como un barrido general. Tordesillas, derivas literarias y la invención cartográfica de América Latina abre el volumen del profesor de la Universidad Nacional de Medellín, Jorge Manuel Escobar, y es un artículo que me alegra que haya quedado en esa posición también de introducción porque revisa, digamos, los problemas implicados en la permanencia de la figura de Tordesillas como elemento de pensamiento y, digamos, desafía lo que quiere decir perpetuar ese imaginario o, como decía hace un momento, superar finalmente en los estudios latinoamericanistas, digamos, o sí, en los estudios latinoamericanistas esa dicotomía y es una buena entrada, digamos, a nuestra materia. Sigue el artículo del el profesor Alexandro Menes, que el título en inglés es The Construction of Discovery, Crónica de Guinea, The Treaty of Tordesillas and the Foundations of Iberian Colonial Sovereignty, 1453-1494. Y quisiera preguntarle al profesor Alexandro qué lo motivó a responder a nuestro llamado y cuál es el contenido, la propuesta de su artículo. Olá. Um, I will speak English because if I try Feel to free. speak in Spanish, I would be too much Portuguese, and Portuguese would be weird. The motivation was I was working on my dissertation that is about this medieval chronicle, medieval history of Portuguese, the first Portuguese ventures in West Africa in the 15th century. And I was following the trajectory of this chronicle along from the 15th to into the 16th century and follow its receptions, production and later reception that happened 1 century later. And I crossed through these moments where not necessarily the chronicle once received and read and interpreted, but also when the facts where facts that the chronicle talked about, the subject of the chronicle was also reinterpreted and changed. For example, the chronicle talk about these encounters between Europeans, Christian Europeans, and sub-Saharan Africans, and not Tordesillas not necessarily has this subject, but it's a consequence of previous discussions between Castile and Portugal concerning the organization of this Atlantic power that they were starting around 1417s to discuss and to divide between then zones of influence zones where they could have some control, and the church
the Pope would wants someone that interceded as a judge and control these negotiations. Tordesillas is always regarded as the first treat where the church not necessarily had a voice, but that happened early, and I discussed that in the paper, that is Tratado de Alcáçovas de Toledo, where before any bulla papal, there is a discussion between these two monarchies regarding their zone of power in the Atlantic. So in my paper, I start to analyze this concept of a discovery, because we take it as discovery, we take as granted that this concept always exists, and it started around the second half of the 15th century. So I was working my dissertation, and when André talked to me about the topic of this your journal, so I became interested in possibility where I could develop some ideas, and that worked pretty well. 1 week after the publication of the paper, I got someone contacting from a professor of law from University of Arizona. He read my paper and he wanted to discuss about that. And the next year, I was invited for a conference in Canada about this doctrine of discovery, that it's a reinterpretation of the 15th century discussions between Portugal, Castile, and Rome regarding this division of world power. I hope I explained well. Gracias, Alexandros. Muy bien. Vamos entonces a continuar con la ronda de presentación. El siguiente artículo en el número es Planeta Cartógrafo, reelaboraciones del Tratado de Tordesillas en el arte moderno latinoamericano, los mapas de Joaquín Torres García y Alberto Cruz Covarrubias, de los profesores Pablo Quiminato y Rodrigo del Río Joglar, pero lo dejaremos entonces para el final, la proyección de este video. También tenemos en el número el artículo de colonialismo y alteridad, el discurso de Teodor Preus sobre la tradición oral del pueblo muruí en el noreste amazónico, de Gustavo Zuluaga Hoyos, que no nos acompaña hoy. Es un artículo que revisa descripciones complejas de poblaciones indígenas en esa zona de tránsito entre el Amazonas brasileño y colombiano, sobre todo de la parte colombiana, problematizando las categorías que la antropología oficial de alguna forma estableció y desafiando esas descripciones de esos pueblos. En ese sentido, aporta a la tensión que el número proponía en torno a lo que son fronteras culturales, fronteras artificiales y fronteras históricas. Y seguimos con el artículo El proyecto ecocrítico, reflexiones sobre la colonización académica de la naturaleza latinoamericana, del profesor Juan Villegas Restrepo, Federico Ayazo Vélez y Natalie Acevedo Barrientos. Entonces, Juan, bienvenido. Muy buenas tardes. Creo que todos me entenderán si hablo en español. Bueno, quisiera como muy rápidamente contextualizar a la luz del llamado que se hizo en un momento inicial para el dossier. Y en ese sentido, pues comencé incluso antes de decidirme a escribir el artículo, pues la sola descripción del dossier apuntaba al interés que tanto tú, Jorge, como André, pues tenían en recolectar una serie de, digamos que, estudios que examinaran llamemos la decisión de la historia cultural de Iberoamérica en dos bloques tras el Tratado de Tordesillas, que como todos sabemos fue, o podría leerse como una suerte de fractura inaugurada bajo la mediación de la Iglesia Católica, que anticipa incluso disputas geopolíticas que nos interpelan incluso hasta la actualidad. Entonces, partiendo de esta invitación y teniendo en cuenta los debates contemporáneos en torno a los estudios literarios, comencé a pensar que ese corte fundador, ese tratado de Tordesillas, que como bien decías tú, Jorge,
bajo los preceptos de Schwartz, pues adquiere ya como una función incluso metafórica o discursiva, me permitía a mí observar cómo, digamos, modelos de lectura o de interpretación literaria impuestos desde centros de poder habían, digamos, que estado configurando una larga colonialidad del saber literario. Entonces, básicamente lo que yo busco aquí, tomando como foco central el campo de la ecocrítica, es recuperar desde los preceptos mismos de la tradición crítica y teórica latinoamericana una suerte de soberanía intelectual capaz de, digamos, articular cierto análisis histórico con rigor estético dentro de las coordenadas pues propiamente ecologistas de la ecocrítica, de manera tal que nuestras literaturas, es decir, las latinoamericanas, pues dejaran de ser meros objetos de codificación y fueran nuevamente pensadas como fuerzas capaces de gestar un conocimiento propio del mundo sin tener que necesariamente apoyarnos en teorizaciones hechas desde afuera. En ese sentido, como para no extenderme mucho, hay digamos que tres grandes ejes que yo, junto con el profesor Federico Ayazo y la estudiante Natalia Acevedo Barrientos, tratamos de poner sobre relieve en el artículo. El primero, pues digamos que hay una muy evidente crítica a la hegemonía, llamémosla culturalista, ¿cierto?, de los estudios culturales, que según nosotros pues va en desmérito o en detrimento de una suerte de pérdida por el rigor o el análisis propiamente estético de las obras literarias. Esto pues también obviamente nos llevó a reflexionar un poquito sobre la historia geopolítica del saber literario desde el momento inmediatamente posterior a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, es decir, 1945, hasta aproximadamente 1980 o 1990. Y contrastamos cómo ese primer, digamos, que impulso del New Criticism estadounidense finalmente pues va a desembocar en los 80s y 90s en esa tercera ola de los estudios culturales con su respectivo giro neohistoricista. Aquí pienso pues en los aportes de Stephen Greenblatt y tantos otros más, que según nuestro criterio, pues lo que han hecho es de alguna u otra manera invisibilizar unas tradiciones, unas genealogías críticas y teóricas surgidas en y para Latinoamérica. Entonces, parte de lo que busca el artículo también es llamar la atención sobre esto. Y muy en sintonía con esto último que acabo de decir, ya para cerrar, pues hay en efecto una propuesta latinoamericana, y cuando hablo de una propuesta me refiero a una soberanía crítica y a una suerte de reinvención estética, en el sentido de que frente a estas dinámicas, pues el artículo plantea recuperar y actualizar la tradición crítica nuestra, de autores como Cornejo Polar, Rama, Gutiérrez Girardot, Antonio Cándido, Josefina Ludmer, Pedro Enrique Sureña, Silviano Santiago y tantos otros más, para construir o contribuir, ¿cierto?, con eso que ya había comenzado a gestarse tiempo atrás, una teoría y una crítica literaria latinoamericana que pueda integrar una conciencia histórica, ecológicamente hablando, con el análisis formal y propiamente estético de la literatura, sin que ello suponga, vuelvo y lo repito, una subordinación teórica con respecto a los modelos de hacer crítica literaria que se nos han importado desde Estados Unidos y Europa. Muchas gracias, Juan. Entonces, seguimos con el artículo del profesor Marcelo Lotufo, que se llama Entre Saudade e Instituto, o primeiro romantismo no Brasil y en Argentina, que también entonces nos contará el profesor Marcelo cómo genera esa relación transfronteriza con diferencias y aproximaciones. Bom, primeiro, obrigado pelo encontro, acho a ideia muito... Ah, posso falar em português? Todos Sí, me sí, entendem se hablo absolutamente. despacito? Tem uma anedota do Sarmiento, quando ele esteve no Rio de Janeiro, né, ele escreveu de volta para os amigos dele dizendo que ele não sabia, mas ele já sabia falar português, porque todos o entendiam. Então ele falava espanhol devagar e todo mundo entendia e ele achou que estava falando português também. E a minha teoria é que provavelmente o Dom Pedro II, o pessoal ali da monarquia com quem o Sarmiento circulou, deviam estar tentando falar em espanhol com ele. Então todo mundo se encontrava num meio ali e se entendia. Então acho que dá para a gente
misturar, porque é, de certa forma, uma primeira barreira, né, a questão da língua. E, de certa forma, o meu trabalho, de forma geral, tem sido principalmente no romantismo brasileiro, sobre possibilidades e formas de releitura, né, dos debates e dos cânones do romantismo brasileiro, né, do romantismo canônico e dos novos nomes que estão entrando, mas me interessa muito a aproximação entre esses novos nomes, né, de autoria negra, feminina, né, e mesmo vozes, né, ecos ameríndios, que também estão começando a ser cada vez mais percebidos, né, dentro da literatura brasileira romântica. E sempre me pareceu que a aproximação também, né, do romantismo brasileiro com o romantismo latino-americano é também uma forma de se repensar e fazer uma releitura do romantismo brasileiro, né? Então, minha vontade, né, de trabalhar com esse tema foi exatamente de pensar possibilidades de aproximar e encontrar novas abordagens para esses temas que já são tão estudados, né, nas traduções, né, lusófonas e hispanófonas também, né? Eu cheguei, né, principalmente no romantismo brasileiro e argentino, porque há um livro muito importante da Adriana Manti, professora da Universidade de Buenos Aires, né, Poéticas e Políticas do Desterro, se eu não me engano, né, que é um livro que trata dessa geração romântica argentina no Brasil, no exílio, né, enquanto eles estiveram exilados no Rio de Janeiro durante o governo do Rosas, né, do Juan Manuel Rosas. E há uma bibliografia bastante extensa, na verdade, do período que esses, né, intelectuais argentinos passaram no Chile, no Uruguai, né, foram para os Estados Unidos, para a Europa, mas não havia um trabalho sobre a passagem deles pelo Brasil, né? Então, a Adriana Manti fez esse projeto e me pareceu um tema extremamente rico, né, onde a gente consegue também pensar um pouco a relação, né, dos brasileiros com esse romantismo latino-americano no momento em que há um desejo, né, de se demarcar o fim do período colonial de forma clara em ambos os lados, né? Mas, obviamente, há uma diferença central que é o sentido de continuidade que a monarquia representa no Brasil e o sentido de ruptura que o republicanismo vai representar dentro do contexto da América Espanhola, né? Ainda assim, o que é muito interessante é que as referências do ponto de vista literário são muito próximas dos dois, né? Então, a questão que se colocava para mim é que, para entender, né, o que eles fazem com essas referências, a gente precisava, então, começar a pensar, do ponto de vista historiográfico e político, a relação desses intelectuais com os seus governos, né, com os seus estados, na verdade, né? E né, nessa direção, me pareceu que o caminho mais óbvio era focar nas instituições nas quais eles se organizaram, né? Então, é o caso do Instituto Histórico Geográfico no Brasil, e no caso da Argentina, onde nesse mesmo momento, ali 1850 mais ou menos, né, 1840, 50, eles estão com um governo que está fechando as instituições que haviam, a universidade, né, o governo do Rosas, eles vão se organizar através de salões literários, espaços muito menos oficiais, que se por um lado deixam muito menos material para a gente estudar, porque são espaços, né, da informalidade até certo ponto, né, são espaços também muito ricos do ponto de vista do encontro, da horizontalidade, de uma divergência de vozes que às vezes no espaço oficial isso acaba apagado, né? Então eu tentei aproximar um pouco esses dois espaços, tentando pensar um pouco quais são as consequências que essa forma de se organizar o contexto intelectual de cada país vai ter para os desdobramentos das literaturas. E aí é muito interessante, toda uma tradição, né, de intervenção, de ensaísmo, que é tão forte na Argentina, me parece, vem um pouco dessa origem de uma escrita contra o Estado já nesse momento, que privilegia o ensaísmo, a intervenção política, em vez do folhetim, que é o que está acontecendo no Brasil, né? E mesmo quando se escreve o folhetim, como é o caso do Amália, é um folhetim que ele se torna outra coisa por causa do desejo de inserir ali uma resistência ao Estado, né, instituído, e uma proposta de outro, enfim, poder, né,
que é o poder desses exilados ali que querem retomar o Estado, né? Sem entrar no mérito, né, enfim, há muito o que se dizer sobre essas duas propostas, né, enfim, continuidade, né, do poder colonial ali. Mas me interessa um pouco a diferença, né, que isso gera nas tradições do Brasil e da Argentina, né? Então, o desejo, na verdade, de falar um pouco desse momento veio dali, né? É um pouco também um desdobramento da minha tese de doutorado que focou nessas gerações, né? Então, também eu reciclei um pouco das ideias ali para participar do dossiê, porque é algo que eu quero retomar, na verdade, porque, né, já faz 10 anos que eu escrevi essa tese, quase, né? Mas é um tema que me parece continua pouco explorado, né? Então, o dossiê, nesse sentido, é muito bem-vindo, né? De recolocar isso no centro do debate. Revisões do romantismo parece ser, como decías no começo, um tema que está ali a ser reconfigurado com novas participações. Eu acho que há muito a dizer ali. Voy a volver al español. Obviamente la gana de la vida que se me va a Sao Paulo, donde claro que quisiera volver también en algún momento. Pero se me olvidó decir una cosa importante sobre los artículos que hemos hablado. Hay una estructura que fue relativamente pues accidental, porque pues André y yo no podíamos prever el tipo de artículos que iban a aparecer y que iban a ser admitidos, pero los primeros tres artículos del número tienen una concentración en la figura de Tordesillas, ya sea como objeto del discurso o sí, como una especie de motivo del discurso a ser superado, desafiado, pero también como objeto histórico más en la línea de Alexandro. Los segundos dos, es decir, el de Juan Esteban y el de Gustavo Zuluaga, tienen un énfasis más de revisión de contenidos colonialistas y situaciones de explotación colonialista, aunque en diferentes ámbitos, ya sea por una especie como de perfilamiento antropológico en uno y en el otro, en el contexto que nos contaba Juan Esteban hace un momento, de esta caracterización amplia de la soberanía, vamos a decir, del discurso crítico latinoamericano. Los siguientes artículos forman, y esto fue verdaderamente accidental y muy feliz, me pareció a mí, una continuidad cronológica que abarca desde el romanticismo hasta, o sea, más o menos 100 años de dinámicas de encuentro entre la literatura en lengua portuguesa y española. El primero siendo este del que nos hablaba Marcelo hace un momento, precisamente que tiene 1840, 1850 más o menos como un punto de referencia, pero que después se extiende un poco en el siglo XIX. Y el siguiente artículo en esa línea es precisamente el que yo escribí para este número, que es el artículo que lleva por título Arturo Cova, heterónimo, interrogación, digestión luso-brasileña y palinodia modernista en la obra de José Eustacio Rivera, que simplemente lo voy a reseñar de una manera muy anecdótica porque es un artículo que hubiera podido ser muy oportunista y, y se volvió muy orgánico por algo encontrado en medio del proceso de búsqueda. Hubiera podido ser muy oportunista porque si bien La Vorágine era un libro que yo conocía y que me había gustado, leído pues en mi formación del pregrado, no era un libro que yo hubiera trabajado, pero que como en el 2024 hubo este gran boom del centenario de La Vorágine, que implicó un montón incluso de ejercicio público, de canonización y de conmemoración de la figura de José Eustacio, pues de la obra de José Eustacio y de sus sentidos, digamos, como polémicos, pero desde un lado muy institucional, me llevó a hacer una relectura y a buscar realmente lo que se abrió fue la oportunidad de acceder a la biblioteca personal de José Eustacio y encontrar en ella los vestigios de sus estudios en lengua portuguesa y descubrir en Rivera un autor que no solo tenía un interés por la literatura en lengua portuguesa,
sino un nivel de competencia. Incluso sus marginalia tienen algunos esfuerzos por escribir en portugués mientras está leyendo, y fue un autor que además hizo un gran viaje por el Brasil. Viajó por muchos lugares también, pero hizo un gran viaje por el río Amazonas en ese momento en el que los brasileños también lo llaman Amazonas, ¿no? Entonces el río Negro y su encuentro con el Solimões hasta salir en Belém do Pará. Eso me cambió la perspectiva de una especie como de lectura posible por el contexto de cómo estaba siendo revisitado en 2025, 2024 este autor, y me llevó a preguntarme más por qué tipo de encuentros y posiciones transfronterizas, no solo porque el tema de la vorágine es transfronterizo, es esa situación de ese Amazonas, de la explotación del caucho, pero también es un punto de encuentro de personas que vienen de muchos lugares. En la vorágine no solo hay personas que vienen de todos los lugares de Colombia, sino también de la Guayana, personas que están saliendo hacia Manaos, personas que están conectadas por el mundo, digamos, a través del Amazonas, sino también la posibilidad de que hubiera un tipo de lectura muy cercana de elementos de la tradición brasileña y de elementos de la tradición portuguesa. La lengua portuguesa que le interesaba a Rivera era la del Brasil, por supuesto, pero también era la de Portugal. Y a partir de unos descubrimientos y descubrimientos de cosas perdidas, que son también descubrimientos interesantes, aparecieron unos libros de esa de Queiroz. Y esa es la conexión que me llevó a mí a formular qué tipo de reflexiones estarían sintonizando e incluso haciendo anticipar en el tiempo a Rivera de reflexiones que Fernando Pessoa también tendría sobre la capacidad de fingimiento, con este dato muy particular, que es la foto que fabrica Rivera en 1924 de Arturo Cova, o sea, la foto de un autor ficcional que Rivera incluye en su primera edición de La Vorágine y que mantiene por un par de ediciones más, aunque después la retira, mientras que Pessoa en 1928 andaba prometiendo que iba a publicar fotos de los heterónimos, cosa que no hizo. Pero entonces esto me llevó pues a una reflexión como animada por una comprensión internacional y cosmopolita del modernismo, más allá de las fronteras de modernismo hispanoamericano, modernismo portugués, modernismo brasileño. Me dio una oportunidad como de verlas de una forma más fluida. Entonces, ese fue la inspiración del artículo. Dejo entonces también la pista a André, que es el siguiente artículo y que también cronológicamente va avanzando en esa misma línea. El artículo que se llama Dual Legacies, Cultural Memory, Emancipation and Tordesillas in Teixeira de Pasquais and Gilberto Freire. I think I'll just speak in English because I wrote this paper in English and it's easier. So I struggled a lot while we were planning this issue, and we had lots of conversations, and starting with José Eustacio Rivera and Abu Haji. Well, we had lots of conversations, and one of the things I would like to have written about was about A Selva, a great novel by the Portuguese writer Ferreira de Castro, which was very famous in his heyday a few decades ago, but now is pretty much, there's not much work on his books now. But as time was going by, I was writing on different projects, different pieces, and one of them kind of came up as something that could actually fit the issue in a quite interesting way. So I was rethinking some things about works of a Portuguese poet and writer called Teixeira de Pasquais and Gilberto Freire. And a great deal of my work is basically on a comparatist approach on Luso-Brazilian authors. And that's what I did in this paper. So I had one question in mind when I started,
And the question was like, what if these two figures that are often written off as nostalgic or conservative actually have something to say about contemporary debates, about emancipation and cultural renewal? This was my starting point. So, so I approached these authors from a very pragmatic angle. So I was not trying to decide once and for all what Pascoais or Freire are really trying to say, what they really mean. I was basically reading their work, trying to find out what these authors can do for us today from a decolonial perspective. And considering that Tordesillas is you know, the precondition for the emergence of the Luso-Brazilian world, that's what I wanted to do. So I kind of reread both these authors and trying to see if they were useful for my own purpose of claiming some decolonial stance in his works. Okay, so in their works. So that's what I was trying to do. So, and to make the case, I begin with something that they share, and what they share is they both were shaped by Oliveira Martins, so a very famous 19th century Portuguese historian that is barely known in Brazil today. And the interesting thing is everything that it is said about Portuguese history in Brazil comes after Oliveira Martins' History of Portugal. So it was a major influential figure in Brazilian culture, and his particular way of blending myth, psychology, fiction, and national imagination really marked entire generations. So I used Martins' historiography as a point of entry, and I tried to place Pascoais and Freire. We did what I call a broader post-Tordesillas landscape. So this long intertwined history of ideas that circulate between Portugal and Brazil. And what I argue is that both writers deserve to be read not only for how they interpret the past, but for how they imagine the future. So Pascoais is the theoretical, the main philosopher, I would say, of what we call saudosismo. And saudosismo is a way of treating memory as a regenerative force, while Freire kind of frames cultural mixture and social imagination as tools for rethinking what comes next. Freire's work was very much about the future rather than just the past. So what I argue is that in different ways, they both cultivate a sense of possibility, and this sense of possibility resonates with today's debates around decolonization, about belonging, about even symbolic repair. So that's basically the inspiration for this paper. I try to reread some of Pascoais' works, some of Freire's works, trying not just to see what they had in common, but most importantly, to understand how I could mobilize their ideas, the good part of their ideas, towards a decolonial stance. So that was basically my claim. So I was trying to, I would say, propose a sort of a new way of seeing Pascoais and Freire as, unexpected partners in contemporary emancipatory thought. So that's the idea. And I don't know if I was able to do so because they are really conservative in many different ways. Still, that's what I was trying to say in this paper. Obrigado, André. Y ya para acabar la lista, digamos, la serie de los contenidos, el último artículo que avanza precisamente esa línea que comenzara con el romanticismo de Marcelo y a una, bien adelante en el siglo XX y también relacionado con revistas literarias, es el artículo Dois Cavalos para Poesía, João Cabral de Melo Neto contra Pablo Neruda, del professor Renan Nuremberger. Renan, olá. Olá, bom, vou falar em português também, de maneira um pouco devagar.
Quero começar agradecendo e parabenizando você, Jorge, e André, pela iniciativa desse dossiê. Acho de fato importante e, como já foi mencionado, tem esse esforço de aproximação, sobretudo para nós brasileiros, né, pela questão da língua, com o mundo hispano-americano, que é um esforço que parece que, pelo menos no século XX, precisa ser sempre retomado, né? O acúmulo não acontece efetivamente. E isso, na verdade, é um pouco o caminho que me levou a pensar a questão que eu desenvolvi nesse artigo. Eu, na verdade, estudei o João Cabral de Melo Neto no doutorado, ele foi o meu objeto de estudo. É um poeta, né, brasileiro, pernambucano, que tem uma relação muito forte com a poesia de língua espanhola, com a poesia espanhola especificamente. Ele viveu muito tempo na Espanha, sobretudo em Sevilha, mas não só, também foi Barcelona, enfim. Mas ele tem uma relação muito forte com a poesia espanhola. Toda a tradição, na verdade, espanhola, no caso dos seus contemporâneos, uma forte relação com a geração de 27, mas, curiosamente, embora essa relação com a poesia espanhola seja fundamental para compreender até mesmo a constituição do seu verso propriamente, né, do verso cabralino, em oposição ao que ele considerava uma tradição muito melodiosa do verso em língua portuguesa, embora ele tenha essa relação muito forte, pouco há de evidência de relação dele com poetas hispano-americanos, o que é algo curioso, porque afinal de contas ele poderia muito bem estabelecer esse contato, seja textual, né, por citação, por epígrafe, por correspondência, e isso efetivamente não acontece, né? Ele tem uma relação muito forte com os espanhóis, com alguns portugueses, com certa poesia francesa, também que também é muito referenciada na sua obra, com ingleses, né, com um grupo muito grande de poetas e com latino-americanos isso não acontece efetivamente. Então, embora eu não seja alguém que pesquise de fato essas relações, esteja começando, seja um momento inicial de aproximação, eu resolvi fazer um exercício especulativo, que é justamente pensar como os motivos e o que poderia ser, como se poderia pensar a relação de João Cabral com a poesia latino-americana a despeito da sua aparente falta de interesse pelos poetas latino-americanos. Isso me levou, na verdade, a uma questão um pouco mais concreta, que é a sua relação com Pablo Neruda. Quer dizer, Pablo Neruda foi um poeta que teve muita presença no Brasil em dado momento, tem uma força da poesia do Neruda, sobretudo ali nos anos, virados dos anos 30 para os anos 40 e um pouco adiante, até pelo menos os anos 60. Ele é um poeta muito celebrado no Brasil, traduzido no Brasil. O João Cabral tem algum interesse inicial por ele, está em correspondência, né, com o Bandeira ali nos anos 40, 50, mas a única referência ao Neruda do João Cabral aparece num livro já tardio, dos anos 80, chamado Agrestes, e que ele é um poema cujo título é, na verdade, o título de um livro do Neruda, né? O Espanha em El Corazón, que é um livro do Neruda de um momento de intervenção importante, né? Assim que a Guerra Civil Espanhola eclode, ele escreve esses poemas de intervenção, muito engajados, de celebração, né, da resistência, né, enfim. E engraçado que isso acontece nos anos 30. E o João Cabral, já nos anos 80, está relendo essa poesia nerudiana de uma maneira muito negativa, aproximando-a, inclusive, de uma certa concepção franquista da Espanha. E é interessante pensar essa distância entre dois poetas que poderiam ter muito em comum, a começar, por exemplo, pelo fato de o Neruda propor nos anos 30, justamente no primeiro editorial da revista Cavalo Verde para a poesia, uma poesia sem pureza, então, quer dizer, a ideia de uma oposição a certa concepção de poesia pura, que ele está fazendo frente e está colocando justamente a ideia de uma poesia que se aproxima das coisas, que se aproxima do trabalho, da dimensão do trabalho, dos referentes concretos, e que também vai ser um movimento que o Cabral vai fazer 2 décadas depois, partindo de certa concepção também próxima à poesia pura e indo cada vez mais aos referentes concretos, né? Esse movimento que fica evidente na poesia do Cabral entre o Psicologia da Composição e o Cão Sem Plumas, como ele diz, ele vai para o dado concreto, né? Pensar a experiência da pobreza às margens do rio Capibaribe. Então, também tem esse movimento no Cabral, que é semelhante ao do Neruda, e me
me parece, isso é pura especulação, porque não há nenhum tipo de elemento que permita eu afirmar isso categoricamente, mas me parece muito curioso, no mínimo, que o nome dessas duas revistas, né? Por isso, Dois Cavalos, porque o Neruda organiza ali no começo dos anos 30, na primeira metade dos anos 30, quando ele de fato estava também na Espanha, essa revista, né, Cavalo Verde, e reúne nessa revista, apesar dessa referência da proposta de uma poesia sem pureza, muitos dos poetas da geração de 27, como Jorge Guilhem, como Rafael Alberti, que são muito importantes para o Cabral e que também vão aparecer de alguma maneira no Cavalo de Todas as Cores. E aí essa revista que tem 4 edições do Neruda, que é interrompida justamente pela Guerra Civil Espanhola, e depois, né, já numa situação franquista, né, o Cabral indo para a Espanha, ainda inicialmente em Barcelona, ele começa uma movimentação com um poeta português, o Alberto de Serpa, e propõe justamente essa revista chamada O Cavalo de Todas as Cores, me parece, em alguma medida, algo de uma provocação ou de uma incorporação mais ampliada do que talvez estivesse ali no Neruda. É, de novo, um exercício especulativo, porque não há nenhum elemento, não há, pelo menos na correspondência que eu conheço. Agora, a correspondência completa acabou de sair entre o Alberto Serpa e o Cabral, mas pelo que eu vi, isso não aparece, isso não está colocado. Em nenhum momento a revista do Neruda é mencionada. Mas, de todo modo, há muitas semelhanças nessa incorporação da geração de 27 espanhola, pela própria constituição da relação com as imagens, algo surrealistas dos cavalos, né, que aparecem no Neruda, na revista editada pelo Neruda e na revista editada pelo João Cabral. Então, o exercício é pensar essa distância. Por que essa provocação já ali nos anos 50, embora houvesse muita semelhança nas propostas poéticas de ambos, e depois, essa distância também em relação, que parece que aumenta com o tempo, né? Porque nos anos 80 retomar essa discussão de uma perspectiva ainda mais radical contra o Neruda. É, foi mais ou menos foi o caminho que me fez pensar nesse exercício especulativo, que, de fato, agora a ideia é tentar ir além, pensar outras possibilidades ainda mais abertas de relação do Cabral com outros poetas latino-americanos. E aí, eu vou deixar aqui mencionado muito rapidamente, por exemplo, pensar a ideia de antipoesia, que é muito importante para o Cabral, com os antipoemas do Nicanor Parra. A princípio, não há nenhuma relação evidente, mas certamente o fato de ambos estarem mais ou menos na mesma época pensando algo que seria tá marcado por essa marcação do anti, né, do contra, me parece importante em alguma medida. E, de novo, não há relação direta do Cabral com o Parra, mas me parece que esse exercício pode ser muito produtivo. Esse exercício que é especulativo pode ser produtivo para pensar ambos os poetas, né? Ujú. Ese es el espíritu, Renan, del ejercicio y yo creo que precisamente es como una motivación a ir a perseguir estos filones críticos, filones de la poesía que se conectan, porque al fin y al cabo, solo una artificialidad excesiva podría pensar que las tradiciones brasileña y de la lengua española están verdaderamente separadas. No, 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 eso no se puede eso no puede ser. Y precisamente, pues, ejemplos como estos que propones, así la intuición parece muy clara, claro, tal vez falte la prueba documental, pero tal vez el argumento no dependa de esa prueba documental. Y a veces la prueba documental aparece, ¿no? Pues como en el caso de Rivera y Pessoa. No, pues Pessoa seguramente no leyó a Rivera, tal vez Rivera no alcanzó a leer a Pessoa, pero ambos estaban leyendo a esa de Queiroz en una perspectiva semejante de qué es lo que quiere decir otrarse en ficción, por ejemplo. Entonces, ese tipo de caminos creo que merecen ser perseguidos. Por último, André, entonces podemos proyectar, esperemos aquí que la tecnología eh, cumpla sus promesas y funcione.
Mm. ¿Tú estás oyendo, André? Aquí no. Intentemos otra Não, vez. deixa ver se é o meu. Se é o meu. Espera aí. Vou tentar de novo. Daqui a bocado dava. Buenas tardes. Primero Ahora quería sí. agradecer a los profesores Jorge Uribe y André Correa de Sá por la a la vez escrupulosa, amable y perspicaz edición del artículo. Lamentablemente no podré estar con ustedes sincrónicamente por compromisos académicos, pero no quería restarme de tan feliz ocasión. Y lo digo por sobre todo porque el artículo Planeta Cartógrafo, reelaboraciones del Tratado de Tordesillas, en el arte moderno latinoamericano, los mapas de Joaquín Torres García y Alberto Cruz Covarrubias, fue el último texto que escribimos en conjunto con mi mentor, mi amigo entrañable, el profesor Pablo Chuminato, antes de su muerte en marzo de este año. Con Pablo estábamos explorando la obra gráfica de Alberto Cruz Covarrubias, arquitecto, poeta y utopista chileno, miembro del grupo Amereida, quienes construyeron en las costas chilenas la ciudad abierta de Retoque. Nuestro enfoque, paradójico, borgiano y a contrapelo, fue hallar en sus escogidos precursores la vitalidad presente de la obra de Cruz. Nos concentramos especialmente en su vínculo con el artista uruguayo Joaquín Torres García. Cuando recibimos noticias del dossier de Tordesillas, estábamos indagando las continuidades y cesuras de la imaginación cartográfica de ambos autores. El vínculo con el viejo tratado de partición de los imperios católicos fue un regalo inesperado, ya que nos dio la clave para la intervención modernista de Cruz en su debate con Torres García. Me perdonarán un breve pero necesario excurso. Tordesillas no es solo uno de los primeros tratados de frontera a nivel planetario, sino que es definitivamente el primero que utilizó fronteras astronómicas, un concepto totalmente inédito a esas alturas del siglo XVI. Si bien existía la matemática para imaginar abstractamente el plano terrestre, el reemplazo del mundo ptolomeico por el espacio euclidiano, todavía los navegantes no habían encontrado la manera de aplicar esos conocimientos a la ardua tarea de surcar las olas. Mientras que la latitud podía determinarse de manera más o menos sencilla midiendo la altura de un astro y observando su ángulo con el horizonte, la longitud requería conocer el tiempo, lo que era extremadamente difícil en alta mar. Las 370 leguas de Tordesillas requería, por cierto, medir un meridiano. Así fue que dimos con Jaume Ferrer, conocido navegante catalán, amigo de los reyes católicos y perito especializado durante el tratado, que ofreció dos soluciones. La primera era geométrica, navegar en una dirección precisa hasta que la latitud difiriera en 1 grado. Ya conocida la distancia recorrida por la nave, se podía obtener la medida de desviación este-oeste entre el barco y su punto original de partida. La segunda era subir una serie de marineros, 20, entre 10 portugueses y 10 españoles, a un barco, y contar el tiempo de 6 en 6 hasta llegar a las 370 leguas. Se contrastarían los votos y pareceres de dichos marineros, ¿no?, su percepción del tiempo, y se determinaría con la pura experiencia del tiempo de cada uno dónde residía la frontera marítima. Ese gesto de Jaume Ferrer nos permitió distinguir entre dos operaciones modernistas siglos más tarde. Por supuesto, reconocerán a la izquierda, ¿no?, el famoso mapa de Torres García que invierte el plano y pone a América del Sur hacia el norte. Este gesto de Torres García, sin embargo, cambiaba la orientación, pero hacía permanecer las mismas fronteras astronómicas de la época de Tordesillas. El mapa fue motivo de debate artístico en la época y de hecho el grupo Mereida de Cruz lo recepcionó en sus obras. A la derecha vemos, ¿no?, el mapa recepcionado por el grupo Mereida donde participaba Alberto Cruz. Sin embargo, entre los archivos del arquitecto chileno encontramos una serie de dibujos en un cuaderno que ponían en cuestión de manera mucho más radical, o al menos ese es nuestro voto y nuestro parecer, ¿no?, el mío y el de Pablo, la operación de Tordesillas. Cruz creó una serie que llamó Mar Interior. El cuaderno está compuesto por 42 páginas de papel vegetal semitransparente en cuya sección izquierda, en una parte importante del volumen, presentan hojas superpuestas de papel de pasta adherida con otro tipo de dibujos y apuntes que comentan el contenido de la página opuesta. Aquí Cruz comenta la sobrevivencia de las antiguas fronteras del aparato administrativo español entre gobernaciones y reinatos, ¿no? Lo podemos ver en el mapa de la derecha, ¿no? Esas líneas horizontales están, digamos, más o menos
identificando los virreinatos y los gobernaciones, pero también, y quizás más importante, propone una forma de cartografiar que se asemeja quizá a la segunda forma de Jaume Ferrer, una manera de remapear el plano americano basado en una práctica cartográfica en la cual el planeta, con su propia, diría Cruz, algoritmia del acontecer, entonces su propia agencia, trace los contornos de su cartografía. De ahí que los enormes vacíos de poblamiento al interior del continente serían reemplazados por la imaginación de una nueva forma de evitarlo. El ser humano, en lugar de fronteras, crearía accidentes geográficos, entre los que contaríamos a las ciudades. Los detalles los dejo para su lectura. Solo quisiera acabar contándoles una última variación de esta investigación. Antes de partir, Pablo estaba comprometido en mostrar la obra de Cruz públicamente y realizó una exhibición en Valparaíso con las curadoras Sara Brown y Macarena Murúa. Tras su muerte, quedó inconclusa una exhibición en la ciudad de Santiago. Las curadoras, sin embargo, tomaron la posta y dedicaron una sección especial al mar interior, que fue expuesto por vez primera, y me pidieron justamente que desarrollara un texto basado en la presente investigación que hice con Pablo. Archivo, investigación, obra de arte, nuevo mapa del planeta, ¿no? Estas circulaciones determinaron la obra de Cruz, pero también la sensibilidad de mi buen amigo. Y si la universidad, la crítica y el trabajo académico todavía son, es justamente por estos desplazamientos, en los que permanecen, incluso contra pelo de la muerte, las texturas íntimas de nuestras culturas. Muchas gracias. Bueno, es una nota conmovedora y le agradecemos mucho a Rodrigo por haber enviado este video, así no hubiera podido participar. Bueno, estamos un poco sobre el tiempo. La idea no es que nos extendamos mucho, que esto pueda servir precisamente para promover la lectura entre otras personas. Menciono simplemente la reseña que se incluyó a cargo de Mateo Rego, que hizo una reseña del libro, del primer volumen de un trabajo extenso de Earl Fitz, que se plantea precisamente la lectura interamericana, sí, como la construcción de los estudios interamericanos. Se llama The Literatures of Spanish America and Brazil, from their origins through the 19th century. Ese es el primer volumen, el segundo volumen salió este año, pero aún así Spanish America y Brasil no es lo único que hace Fitz ahí. Fitz también quiere pensar en una Latinoamérica que incluye la lengua inglesa y que incluye la lengua francesa y proponer, digamos, este tránsito de los estudios interamericanos que es interesante. La lengua tal vez sea una frontera, pero es una frontera generosa, es una frontera que podemos transitar. Obviamente, a mí me alegra mucho siempre estar en estos espacios interlingüísticos, tal vez también porque me hace falta en la cotidianidad del portugués, pero estoy seguro que tanto hispanohablantes como lusohablantes y brasileños no tenemos problemas si nos exponemos durante suficiente tiempo los unos a los otros, se nos pegan. Que esta sea una invitación a eso. André, no sé, ¿quieres agregar alguna cosa? Eu vou falar agora em português, um pequeno comentário ao livro do Fitz. O Fitz também tem uma teoria curiosa, em que ele vê a literatura brasileira como protótipo da literatura latino-americana, né? E é uma espécie de... É um nacionalismo inverso, não é? Ele vai expandir aquilo que grande parte da história da literatura brasileira foi fazendo, né? Eu só quero agradecer novamente a presença de todos. Foi um número, como todos os números que vale a pena organizar, foi um número entusiasmante desde o início. Nós tivemos muitas conversas sobre aquilo que o número podia tornar-se e abrimos de tal forma a conversa que o resultado final era totalmente inesperado e tinha de ser assim mesmo, não é? E acabou por ser uma surpresa agradável. Toda a gente sabe que é difícil organizar números hoje em dia. Há coisas que correm bem, há coisas que correm mal, há todo o tipo de desafios, de obstáculos, e enfim, não é fácil. Mas no final acabamos por ter uma bela surpresa, porque de facto havia uma narrativa havia narrativas e complementaridades nos vários trabalhos, não é? Isso foi de facto uma alegria muito grande e é um encorajamento para continuarmos este projeto, não é? Chegámos a falar noutras alturas, talvez isso volte a existir no futuro, de
desdobrarmos este número num evento, numa sessão, por exemplo, num painel, num evento académico, tanto presencial como remotamente. Quer dizer, seria para nós um prazer e, portanto, endereço já um convite, em meu nome e do Jorge, um convite para que no futuro possamos continuar a expandir os objetivos deste número e fazer dele um projeto em progreso. No sé si dices en portugués. Sí, muchas gracias. Entonces dejaremos el video y agradecemos la divulgación. Marcelo, Renan, muito obrigado. Um abraço para o Flávio também, muito importante. Alexandro, obrigado também, e Juan, e até uma próxima. Também, bom, anota, o mais difícil, lo más difícil en estos números siempre es los evaluadores. O sea, tener evaluadores que respondan, que lean y respondan. Entonces, siempre es bueno encontrarnos, ponernos caras, darle como, sentido de comunidad a este esfuerzo para cada una de esas iniciativas. Entonces, muchas gracias. Ustedes, que estén muy bien. Bem,